Buenas tardes, estimados compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a tratar el tema de Big Data y minería de datos. El grupo está conformado por Rafael, Adams, Joao, Garlit y Minerva, quien suscribe. Voy a introducirles al tema. ¿Qué es el Big Data? El Big Data no es más que una disciplina que se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manejan grandes conjuntos de datos, principalmente almacenamiento, búsqueda, compartición, análisis y visualización. Big Data, en definitiva, es una colección de datos grandes, complejos, muy difíciles de procesar a través de herramientas de gestión y procesamiento de datos tradicionales, como por ejemplo Excel. Bien, el concepto Big Data en sí mismo es relativamente nuevo. El periodo de origen data entre 1960 y 1970, cuando el mundo de datos acababa de empezar con los primeros centros de datos y el desarrollo de bases de datos relacionales. Alrededor del 2005, la gente empezó a darse cuenta de la importancia y la cantidad de datos que generaban los usuarios a través de plataformas digitales como Facebook, YouTube y otros servicios online. Ese mismo año se desarrollaría Hadoop, un marco de código abierto creado específicamente para almacenar y analizar grandes conjuntos de datos. En esta época también empezó a hacerse famoso SQL. El desarrollo de marcos de código abierto tales como Hadoop y más recientemente Spark sería esencial para el crecimiento del Big Data, pues estos hacían que el Big Data resultase más fácil de usar y más barato de almacenar. En los años transcurridos desde entonces, el volumen del Big Data se ha disparado. Los usuarios continúan generando enormes cantidades de datos, pero ahora los humanos no son los únicos que los hacen. Con la llegada del Internet, hay un mayor número de objetos y dispositivos conectados a Internet que generan datos sobre patrones de uso de los clientes y el rendimiento de los productos. Sí, chicos, eso es lo que llamamos el espionaje tecnológico. El surgimiento del aprendizaje automático ha producido aún más datos. Aunque el Big Data ha llegado lejos, su utilidad no ha hecho más que empezar. El cloud computing ha ampliado aún más las posibilidades del Big Data. La nube ofrece una escalabilidad realmente elástica, donde los desarrolladores pueden simplemente agilizar clusters para probar un subconjunto de datos. Ahora bien, vamos a hablar de un hermano del Big Data, que es el BI o Business Intelligence. El término inteligencia empresarial se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Esto abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. Las herramientas de inteligencia se basan en la utilización de un sistema de información de inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de la producción, con información relacionada con la empresa o sus ámbitos y sus datos económicos. Pero ¿en qué se relacionan el Big Data y el BI? ¿Cuáles son sus similitudes y sus diferencias? La metodología del BI tradicional se basa en el principio de agrupar todos los datos comerciales en un servidor central. Por lo general, estos datos se procesan fuera de línea porque requieren bastante tiempo y después de la información se almacena en entornos conocidos como almacenes de datos o data warehouse. Estos datos se estructuran en una base de datos relacional que podemos llamar convencional, con un conjunto adicional de índices y formas de acceso a las tablas o cubos multidimensionales, que a partir del uso de herramientas de visualización producen los gráficos para responder a preguntas que ya conocemos. Cuando el volumen de datos rebasa tamaños que ya se pueden considerar muy grandes o no tienen una estructura homogénea, el enfoque clásico de los almacenes de datos no es funcional. Aquí es donde entra a jugar su papel el concepto de Big Data y las tecnologías asociadas para el procesamiento distribuido de grandes cantidades de datos, de forma tal que los resultados se obtengan en un tiempo razonable para la toma de decisiones, facilitando explorar y descubrir tendencias en los datos que permiten responder a preguntas que antes no sabíamos que queríamos saber. La diferencia esencial entre BI y Big Data radica en la temporalidad.
Mientras que el BI se basa en el conocimiento acumulado del negocio y permite hacer preguntas para obtener respuestas que pueden ser útiles para la empresa, Big Data posibilita mirar hacia el futuro y centrarse en detalles que se convierten en fuente de grandes oportunidades de negocio. ¿Qué podemos decir? Podríamos decir que Big Data corresponde al descubrimiento e innovación, mientras que consulta y respuesta se ajusta al concepto de BI. En cualquier caso, Big Data y BI no son dos conceptos antagónicos o competitivos. No. Ambos enfoques pueden trabajar conjuntamente para obtener mejores resultados y beneficios para una empresa. Todo dependerá de la naturaleza de mi compañía, lo que yo produzco, lo que quiero buscar y qué quiero obtener cuando aplique la minería de datos en mi negocio. Les voy a pasar a mi compañero Rafael, que continuará con la exposición. Bueno, ahora yo voy a pasar a hablar de las herramientas que se utilizan dentro del área del Big Data y qué valor aportan estas herramientas en cuanto a los problemas que resuelven. Pues a la velocidad en la que se transforma el sector de las nuevas tecnologías, que provoca que muchas herramientas queden rápidamente obsoletas, algunas de las nuevas herramientas desarrolladas para procesar grandes cantidades de datos de forma ordenada y en tiempo real, que aportan información útil para el análisis de Big Data, son las siguientes. Hadoop, una de las herramientas más empleadas actualmente para procesar datos, destaca por su capacidad de gestionar y analizar grandes volúmenes de datos e información en tiempo real. Apache Storm, que se utiliza principalmente para obtener información procedente de redes sociales o para descubrir cómo los clientes y usuarios emplean los servicios que ofrece el negocio. Procesa y analiza millones de datos en tan solo unos segundos. Python destaca porque la puede utilizar cualquier tipo de usuario, aunque no tengan grandes conocimientos en informática. Entre sus inconvenientes podemos decir que su ejecución es más lenta que la llevada a cabo por otras herramientas parecidas. Elasticsearch. Gracias a este sistema se pueden procesar gran cantidad de datos en tiempo real y de información muy diversa. Resulta muy útil porque permite comprender los datos extraídos mediante el uso de gráficos que evolucionan y se modifican en tiempo real. Apache Spark. Se trata de un sistema de computación y procesamiento de datos de código abierto que convierte la información en elementos muy accesibles para los científicos de datos. En el caso del Business Intelligence, también podemos encontrar multitud de herramientas, entre las que destacan las siguientes. Microsoft Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que trabajan en conjunto para que datos sin ningún tipo de relación se conviertan en información coherente. Destaca por su característica visualización interactiva, que además puede integrarse con otras herramientas de la compañía. Tableau. Gracias a esta herramienta se pueden crear dashboards visuales y contestar a preguntas de negocios de forma sencilla y eficiente, mediante la agrupación de datos de fuentes diversas. Pentaho es una herramienta de análisis de código abierto que proporciona gran flexibilidad con el procesamiento de datos en tiempo real. Se puede concluir que Big Data y Business Intelligence sirven para analizar una gran cantidad de datos, pero con diferentes enfoques. Por un lado, BI mejora el entendimiento de datos creando valor para la toma de decisiones debido a la simplicidad y dinamismo con que puede sintetizar estados o indicadores conocidos del negocio. Por otro lado, Big Data ayuda a procesar cantidades masivas de datos de forma dinámica para descubrir vínculos desconocidos e identificar nuevas preguntas que hacer para obtener valor de estos datos. Bueno, vamos a dar comienzo con lo que es el Data Warehouse. Vamos a un término más profesional. Es donde se concentran todos los datos con un diseño especial para explorar la información. Los Data Warehouse se componen por fragmentos que son lo que llamamos el Data Mart. Es ahí donde se almacena toda la información de diferentes fuentes. Ahora vamos a darle un término más fácil, por decirlo así. Imaginémoslo como un gran almacén lógico, donde podremos ubicar una gran cantidad de datos. Los Data Warehouse deben ser enfocados a todas las áreas de las empresas, debido a que se encargan de darnos todas las informaciones,
también debe adaptarse a varios tipos de cambios, ya que los datos son muy volátiles y deben prepararse para una gran cantidad de datos y cargarlos en pequeños lapsos de tiempo. Sus datos deben estar en un formato que soporten cualquier análisis de business intelligence, es decir, que sea multipropósito. Ok, ahora vamos a lo que es a profundizar en lo que es el data mart. Como decíamos que el data mart, el data warehouse es un gran almacén, vamos a poner que el data mart es un subalmacén donde se almacena la información por subrenglones, vamos a decirlo así. Imaginemos que tenemos una empresa donde tenemos varias ramas, varias áreas, y lo que hace el data mart es dividirnos toda la información por área. Vamos a decir área de facturación, área de ventas, área de recursos humanos y demás. Ahí guardaremos datos específicos o datos especiales para no tener esa gran cantidad de datos como la que maneja el data warehouse. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los procesos ETL. ETL, de sus siglas vienen Extract, Transform and Load, que vienen de extraer, o sea, Extract, que es extraer, Transform, que es transformar, y en Load, que es cargar. ¿Qué viene de extraer? Viene de extraer datos de un punto de origen, transformarlos en procesos secuenciales para las herramientas ETL y cargarlos a un debido warehouse. Como warehouse tenemos lo que es el BigQuery, también tenemos JetSport y demás sistemas de warehouse. Los procesos ETL simplemente leerían nuestra fuente de información o nuestro sistema de orígenes y luego transformarían esta información para luego enviarlos a nuestro data warehouse, y ahí quienes los manejarían serían nuestros expertos en SQL. Y bien, gracias a los procesos ETL, ¿qué podemos tener? Bueno, con los procesos ETL se pueden mover datos de múltiples fuentes, que se reformaten esos datos y se limpien cuando sean necesarios, los cargues en otro lugar como una base de datos o un data mart. Una vez alojados en el destino, esos datos se analicen, o cuando ya están cargados en su ubicación definitiva, se empleen en otro sistema operacional para apoyar el proceso del negocio. La minería de datos es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados. El proceso de hurgar en los datos para descubrir conexiones ocultas y predecir tendencias futuras tiene una larga historia, conocido algunas veces como descubrimiento de conocimientos en base de datos. El término minería de datos no se acuñó sino hasta la década del 1990, pero su base comprende tres disciplinas científicas entrelazadas: estadística, el estudio numérico de relaciones de datos; inteligencia artificial, inteligencia similar a la humana exhibida por software y máquinas; machine learning, algoritmos que pueden aprender de datos para hacer predicciones. Lo que era antiguo es nuevo otra vez, ya que la minería de datos continúa evolucionando para igualar el ritmo del potencial sin límites del Big Data y puede ser cómputo asequible. La minería de datos permite filtrar todo el ruido caótico y repetitivo en sus datos, entender qué es relevante y luego hacer un buen uso de esa información para evaluar resultados probables, acelerar el ritmo de la toma de decisión informadas. La minería de datos se sitúa en el corazón de esfuerzos analíticos en diversas industrias y disciplinas. Por ejemplo, en las comunicaciones, en un mercado sobrecargado donde la competencia es cerrada, las respuestas se encuentran a menudo en los datos de sus consumidores. Las compañías de multimedia y telecomunicaciones pueden utilizar modelos analíticos para entender montañas de datos de clientes.
ayudándoles así a predecir el comportamiento de sus clientes y ofrecer campañas altamente dirigidas y relevantes. En el área de seguros, con conocimiento analítico, las compañías de seguro pueden resolver problemas complejos concerniente a fraude, cumplimiento, gestión de riesgo y separación de clientes. Las compañías han utilizado técnicas de minería de datos para asignar precios a productos con mayor eficacia en líneas de negocio y hallar nuevas formas de ofrecer productos competitivos a su base de clientes existente. En educación, con vistas unificadas basadas en datos del progreso de los estudiantes, los educadores pueden predecir el desempeño de sus alumnos antes de que pongan un pie en el salón de clases y desarrollar estrategias de intervención para mantenerlos en curso. La minería de datos ayuda a los educadores a exceder datos de los estudiantes, a predecir niveles de logro y detectar estudiantes o grupos de estudiantes que necesitan atención extra. En manufactura, la alineación de planes de suministro con pronósticos de demandas es esencial, como lo es también la detección temprana de problemas, garantías de calidad e inversión en equidad de marca. Los fabricantes pueden predecir el desgaste de los activos de producción y anticipar su mantenimiento, lo cual puede maximizar el tiempo en operación y mantener la línea de producto acorde a lo programado. En los bancos, los algoritmos automatizados ayudan a los bancos a entender a su base de cliente y también los miles de millones de transacciones en el corazón del sistema financiero. La minería de datos ayuda a las compañías de servicio financiero a tener una mejor vista de los riesgos del mercado, a detectar el fraude en menos tiempo, a gestionar las obligaciones de cumplimiento de las regulaciones y a obtener retornos ópticos de sus inversiones en marketing. La minería de datos como una disciplina compuesta representa diversos métodos o técnicas que se utilizan en diferentes capacidades analíticas que abordan una gama de necesidades organizacionales, hacen diferentes tipos de preguntas y utilizan diferentes niveles de aportación humana o reglas para la llegada de decisión. Por ejemplo, el modelado descriptivo, modelado predictivo, modelado prescriptivo. Algunos de los campos de la minería de datos puede ser la estadística, las matemáticas, la informática, entre otros datos. Y una de las relaciones entre la minería de datos, el Big y el Big Data, es que todos usan en grandes conjuntos de datos, usan grandes conjuntos de datos para manejar la recolección o la presentación de los datos que sirve a empresa u otros destinatarios. Vamos a iniciar por lo que es cubos o lab. Y para nosotros entender lo que es un cubo lab, tenemos que tener la definición de sus siglas. Y sus siglas en inglés significan Online Analytical Processing, que en español es procesamiento analítico en línea. Este término fue acuñado por Edgar Frank Cook, de F. Cook y Asociados, encargado de Arbor Software, en la actualidad en Hyperon Solutions. Es una base de datos, o sea, un cubo lab es una base de datos multidimensional. Y para saber qué es una base de datos, tenemos que saber lo que es una base de datos multidimensional, que estas se usan principalmente para las creaciones de aplicaciones OLAP y pueden verse como base de datos de una sola tabla. Y su peculiaridad es porque cada dimensión tiene un campo o columna y otro campo por cada métrica o hecho. Es decir, estas tablas almacenan registros cuyos campos son de forma dinámica. Entonces, vamos a volver lo que sería a la descripción o a la definición de lo que es Cubo Lab. Ya sabemos que una base de datos multidimensional son bases de datos que tienen una sola tabla, que su peculiaridad de la dimensión de datos y entre otros. Entonces, en el cual los cubos o su almacenamiento es físico de los datos, se realiza un vector multidimensional. Los cubos OLAP se consideran como una ampliación de 2 dimensiones de una hoja de cálculo. Entonces, decimos que la tecnología OLAP permite un uso más eficaz de las bodegas de datos para el análisis en línea,
proporcionando respuestas rápidas a consultas analíticas complejas e interactivas. También te decimos que los modelos de datos multidimensionales del OLAP y las técnicas de agregación de datos organizan y resumen grandes volúmenes de datos para que puedan ser evaluados con rapidez mediante el análisis en línea y las herramientas gráficas. Las respuestas a una consulta realizada sobre datos históricos a menudo suelen conducir a consultas posteriores en las que se analiza, buscamos respuestas más concretas o se exploran cualquier posibilidad. Los sistemas OLAP proporcionan la velocidad y flexibilidad necesaria para apoyar a los analistas de negocio. Esto quiere decir que nosotros tenemos con un sistema OLAP o un cubo OLAP, tenemos un análisis en línea, que esto van a proporcionar una velocidad y flexibilidad a grandes volúmenes de datos directamente aplicado a la tecnología. Entonces, podríamos mencionar algunas ventajas que OLAP proporciona. La tecnología OLAP proporciona ventajas para los analistas de negocio, por ejemplo, un modelo de datos intuitivo y multidimensional, que facilita la selección, recorrido y exploración de los datos. Un lenguaje analítico de consulta que proporciona la capacidad de explorar las complejas relaciones existentes entre datos empresariales. Un precálculo de los datos consultandos con más frecuencia que permiten unas rápidas respuestas a las consultas. Un ejemplo. Vamos a mostrarle un ejemplo que sería, bueno, vamos a conceptualizar un ejemplo, que sería un analista financiero podría querer ver los datos de diversas formas, por ejemplo, visualizándolo en función de todas las ciudades que podrían figurar un eje de abscisas y todos los productos en el eje de ordenadas. Y esto podría ser un periodo determinado para la versión y el tipo de gastos. Después de haber visto los datos de esta forma particular, el analista podría entonces querer ver los datos de otra manera y poder hacerlo de otra forma inmediata. El cubo podría adoptar una nueva orientación para que los datos aparezcan ahora en función de los periodos y el tipo de coste, debido a que esta reorientación implica resumir una cantidad muy grande de datos. Esta nueva vista de los datos se debe generar de manera eficiente para no malgastar el tiempo del analista, es decir, en cuestión de segundos, en lugar de las horas que serían necesarias en bases de datos relacional convencional. Por ejemplo, tenemos datos donde lo vemos de una manera y podríamos, al tener un cubo multidimensional, podríamos cambiar la forma de visualizar los datos en cuestión de segundos, que no tendríamos que aplicar un tiempo extra ni para poder oprimir ese recurso que tenemos. Entonces, vamos a pasar lo que sería a la tecnología CRISP-DM, que sus siglas significa Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es un modelo de proceso de minería de datos que describe de una manera en lo que los expertos en esta materia abordan el problema. CRISP-DM se trata de un modelo estándar abierto del proceso que describe enfoques comunes que utilizan los expertos en minerías de datos. Es el modelo analítico más usado. CRISP-DM divide los procesos de minería de datos en 6 fases principales. 4, comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e implementación. La sucesión de las fases no es necesariamente rígida. Cada fase es descompuesta en varias tareas generales de las del segundo nivel. Las tareas generales se proyectan a tareas específicas, pero en ningún momento se propone como realizadas. Es decir, que CRISP-DM establece un conjunto de tareas y actividades para cada fase del proyecto, pero no especifica cómo llevarla a cabo. Las flechas en el diagrama indican las dependencias más importantes y frecuentes entre fases. El círculo exterior del diagrama simboliza la naturaleza cíclica en la minería de datos entre sí. Un proceso de minería de datos continúa durante el despliegue de una solución. Las lecciones aprendidas durante el proceso pueden provocar nuevas preguntas de negocios, a menudo más centradas y posteriores
procesos de minerías de datos se beneficiarán de la experiencia de los anteriores. Entonces, vamos a comentarle las V's del Big Data, que estas no son más que las características más importantes del Big Data. Perfectamente se encuentran clasificadas en 4 magnitudes, como las 4 V's del Big Data, que estas son relativas al volumen, a la variedad, velocidad y veracidad. A estas 4 V podemos añadir 3 más, como pueden ser la viabilidad y visualización. Pero si hablamos de V en Big Data, no podemos dejar pasar la principal característica del análisis de datos, que es el V del valor de los datos. Así, en los últimos artículos se empieza a hablar ya no de las tradiciones de 4 V de Big Data, sino de las 7 V del Big Data. Y que en total, para describirla mejor, teníamos el volumen, la velocidad, variedad de los datos, veracidad de los datos, viabilidad, visualización de los datos, valor de los datos. También de manera más bits. Entonces, si definimos cada una, podemos decir que los volúmenes de la información, esta se refiere a la cantidad de datos que son generados cada segundo, minutos y días en nuestro entorno. Es la característica más asociada al Big Data, ya que hace referencia a la cantidad masiva de datos que se almacenan con la finalidad de procesar dicha información, transformándolo los datos en acciones. Entonces, pasamos directamente a la velocidad de los datos, que la velocidad se refiere a los datos en movimiento por las constantes interconexiones que realizamos, es decir, a la rapidez en la que son creados, almacenados y procesados en tiempo real. Entonces, inmediatamente podríamos decir que venimos con la variedad de los datos, y esta se refiere a las formas, tipos y fuentes en las que se registran los datos. Estos son datos, pueden ser datos estructurados y fáciles de gestionar, como las bases de datos, o datos no estructurados, entre que se incluyen documentos de textos, correos electrónicos, datos de sensores, audios, videos, imágenes que tenemos en nuestros dispositivos móviles, hasta publicaciones que nosotros publicamos en las redes sociales, artículos que leemos en blog, las secuencias de clic que hacemos en una misma página, formulario de registros, todo lo que nosotros, las acciones que cometamos en dispositivos conectados tendrían en la que es valor en la V de variedad de datos. Entonces tenemos lo que es la veracidad de los datos, que cuando hablamos de veracidad nos referimos a la incertidumbre de los datos, es decir, al grado de fiabilidad de la información recibida. Es necesario invertir tiempo para conseguir datos de calidad, aplicando soluciones y métodos que puedan eliminar datos imprescindibles que puedan surgir, como datos económicos, comportamiento de los consumidores, que puedan influir en las decisiones de compra. Entonces tenemos la viabilidad. En la inteligencia empresarial es un componente fundamental para la viabilidad de un proyecto y el éxito empresarial. Se trata de la capacidad que tienen las compañías en generar un uso eficaz del gran volumen de datos que manejan. Luego tenemos la visualización de los datos, que cuando hablamos de visualización nos referimos al modo en el que los datos son presentados. Una vez que los datos son procesados, necesitamos representarlo visualmente, es obvio, de manera que sean legibles y accesibles, para encontrar patrones y claves ocultas en el tema a investigar. Luego de esto, tenemos como última V el valor de los datos. Entonces, dice que el dato no es valor, tampoco tiene un valor por el mero hecho de recopilar gran información. El valor se obtiene de los datos que se transforman en información. Esta a su vez se convierte en el conocimiento y es esta acción en decisión. El valor de los datos está en que sean accionables, es decir, que los responsables de las empresas puedan tomar una decisión o la mejor decisión en base a estos datos. Por esta parte termina mi exposición y la exposición del grupo 2 con lo que es el tema de Big Data, minería de datos y todas las herramientas y todo lo que influye dentro de este mundo. Muchas gracias y gracias por dedicarnos su hermoso tiempo.